6 minutos de las 9 de la mañana, 4 grados la temperatura de esta mañana fría. Abrimos la primera entrevista de esta jornada. Recibimos al presidente de la Federación de Funcionarios de OCE, a Federico Kreimerman. Ayer se anunció la declaración de conflicto, la profundización de medidas y bueno, una valoración por parte del sindicato de una situación prácticamente límite en cuanto al personal que cuenta OCE. Para hablar de todos estos temas recibimos esta mañana a Federico Kreimerman. Entonces, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenos días. Buen día. Bueno, ayer se daba una descripción de cuál es la situación y ya se anunciaban medidas que comenzaron a aplicarse mismo en la jornada de ayer. Algunas ya se están haciendo en aguas corrientes. ¿Cuál es la situación, Kreimerman? Bueno, el objetivo de nuestras medidas, que no son medidas de paro, se trata de trabajar a reglamento, es decir, trabajar por las 8 horas diarias por las cuales nos pagan en nuestros contratos, es explicitar el problema que venimos denunciando, me permito decir, hace años, hace más de 3 años. ¿Sí? Que se agudizó en el último año y que lamentablemente no hemos tenido respuesta. ¿De qué se trata? De la enorme falta de personal que tiene la OCE. Si nosotros nos limitamos a trabajar para aquello que se nos paga, es decir, no hacemos lo que muchas veces se nos solicita como tareas superiores, porque han eliminado cargos superiores, ¿sí? En todas las áreas operativas, administrativas, técnicas, no hacer horas extras, no ir los fines de semana, muchos sectores de la OCE directamente no funcionan. ¿Sí? Porque hoy se cubre la falta de personal con este tipo de mecanismos complementarios. Que la gente trabaje más, básicamente. Ejemplo, trabaje turnos de 12 horas. Ejemplo, haga guardias, que lo lleva a trabajar 21 días seguidos sin descanso. ¿Sí? Bajo ese régimen se disimula que en realidad la OCE no tiene el personal suficiente para funcionar correctamente. Hace 3 años no hacían tantas horas, no hacían turnos extra. La reducción de personal viene desde hace 8 años, es importante destacar y ser justo con las cosas. El problema es que en la actual administración tenemos dos problemas juntos. Sigue sin entrar personal, no ha entrado personal, de hecho. Hemos perdido del 2018 a la fecha, que es la última vez que entró alguien, 1.100 trabajadores, a la fecha hoy, números bien actuales, pero además... Eso, por ejemplo, tiene responsabilidades compartidas por la fecha que nombré, pero además lo que se ha hecho en la actual administración, siguiendo a rajatabla los lineamientos de la OPP, es eliminar también las vacantes. Es decir, se retiran funcionarios, no solo no se reponen, sino que se quita del presupuesto el cargo funcional. Entonces la OCE está muy disminuida. 1.100, quedamos 3.300. ¿Sí? Perdimos casi la cuarta parte de la plantilla en una empresa que tiene una extensión geográfica de todo el territorio nacional, donde brinda agua potable en todo el país y además el saneamiento en el interior. La propia OCE, y esto es en donde me quería detener, el año pasado, en una discusión igual a esta, digamos, porque la fecha se debe a que el 31 de julio la empresa debe elevar al Poder Ejecutivo su presupuesto operativo, ¿sí? Y es el último porque después, por eso la premura nuestra, es el último porque después empieza el año electoral y ya no se pueden hacer cambios y después hay que esperar en el 2025 a negociar con las nuevas autoridades que resulten de las elecciones para negociar recién cambios al 2026. Es decir, de 2023, lo que no cambiemos ahora no se puede modificar hasta el 2026. Por eso la urgencia cobra ahora, a pesar de que llevamos años denunciando. ¿Cuántos puestos se precisan en este contexto crítico de la situación hídrica? Bien, te agradezco esa pregunta porque es exactamente ahí el problema. El directorio de OCE, el 29 de julio del año pasado, 2022, votó por unanimidad, y lo integran 3 partidos, lo que ellos llamaron una dotación mínima de 3.813 funcionarios. Así se lo solicitaron a la OPP. Hoy estamos 500 funcionarios por debajo del número que las autoridades fijaron como dotación mínima, reconocido por toda la plana gerencial de la OCE, que eso es lo que necesitan para funcionar. Faltan 500 para llegar a eso, ¿sí? Que no es el número que ponemos nosotros, lo ponen las propias autoridades con todo un expediente que justifica las tareas de esas 3.813 personas. Por supuesto que si estamos 500 personas por abajo del número que la propia plana gerencial de la OCE le está diciendo esto es lo que preciso para funcionar en cada una de mis áreas, la OCE funciona mal. La OCE está totalmente desmembrada a la interna, porque no solo faltan los 500 trabajadores, que ese es el número, ¿sí? Sino que además han eliminado cargos, no se hacen concursos internamente para ascender, ¿sí? Después el propio directorio ha encontrado mecanismos para ponerle parches a los agujeros que genera, es decir, ha inventado compensaciones. Por ejemplo, un ejemplo, yo funcionario,
desempeño determinada tarea, se retira del organismo porque se jubila o se va, alguien que tiene una tarea superior a la mía, que es imprescindible para el funcionamiento de la empresa, por ejemplo, en la potabilización del agua, y ese cargo el directorio lo elimina siguiendo las instrucciones de OPP, pero lo precisan. Yo me quedo sin la oportunidad de ascender y a su vez, al tiempo me empiezan a pedir que igual desempeñe las tareas superiores que acaban de eliminar, ¿sí? La gente comienza igual, porque no se puede dejar de potabilizar agua. En definitiva, alguien lo hace de todas maneras. Y con el tiempo la OCE comenzó, mediante un artículo de presupuesto, a utilizar compensaciones para pagar diferencias de sueldo. Es decir, reconocer por la vía de los hechos que ese cargo que eliminó lo precisaba. ¿Sí? Eso está funcionando. Estamos en un número altísimo de casos, como el que acabo de nombrar. ¿Sí? Pero para nosotros esa no es la forma correcta de ascender, porque esto que acabo de mencionar hace justicia con respecto a que le paguen a la gente por aquello que trabaja, pero no es la forma correcta de ascender en la administración pública. Nosotros queremos concursos. ¿Faltan esos 500 funcionarios? Nosotros faltan más. Faltan más. Faltan más. ¿Cuál es el número para el sindicato? Los 4.100, digamos, que teníamos cuando empezó este recorte de personal. Nosotros nos paramos en ese otro porque no nos pueden refutar, nadie lo ha hecho. Ustedes pueden llamar a las autoridades de OCE y todos van a reconocer el número por el cual ellos mismos levantaron la mano, que era esos 3.813 funcionarios. Para nosotros es un poquito más, porque refleja la realidad cuando empezamos a sufrir la falta de personal. Yo quiero aclarar porque esto de que no solo falte gente, sino que además se eliminen los cargos, está produciendo un desgaste. Yo decía ayer cuando hicimos la conferencia de prensa que la OCE está totalmente desmantelada. Una buena parte de la gente que se va no son un problema generacional que se jubila. Hay gente que se va de OCE porque no aguanta más, incluso a riesgo. Ya es tan grave la situación que la gente desestima la seguridad del empleo público, porque hoy trabajar en la OCE significa cero perspectivas a futuro, ¿sí? Mi generación, 30 años más de trabajo y no hay nada haciendo exactamente esto, o quizá peor, sobrecargado de tareas, porque en la medida que se nos va el compañero que tengo al lado y la OCE no lo repone, pero el servicio hay que seguirlo dando, nos empezamos a ver cada vez más sobrecargados, o me tengo que quedar a hacer más horas extras, o me piden que vaya un fin de semana, o hoy tenemos un enorme problema porque es feriado, ¿sí? Y falta personal, entonces la única forma que la OCE funcione un feriado es hacer que todo el personal esté de guardia, no hay capacidad de hacer 2 turnos, ¿sí? Todo eso es muy complejo y la gente se cansa mucho entre que no tenés perspectiva de mejora, entre el desgaste brutal que se termina generando. Ni se imaginan lo que ha sido trabajar en las cuadrillas de Montevideo, o en el centro de atención telefónica, o en la planta de aguas corrientes en plena crisis hídrica, con esta situación que acabo de describir, más la tensión de la falta de agua, el enojo correcto de la población. Sí, es una situación que se arrastra hace años. ¿Por qué aplicar, digamos, estas medidas ahora? Podrían ser interpretadas también como irresponsables, ¿no? Porque podría haberse afectado el servicio o los tratamientos de calidad del agua en una situación bien especial que es esta de la crisis hídrica, ¿no? Bien, por 2 cosas. Porque llevamos años explicándolo, nosotros agotamos todas las vías. Hablamos con el directorio, que bueno, recientemente eligió otro camino, el de la parafernalia pública y correr el eje, ¿sí? Poner una cortina de humo. Hablamos con la OPP varias veces. Hablamos con el presidente de la República en agosto del año pasado, en el piso 11 de la Torre Ejecutiva. Fuimos directamente quien habla y más compañeros de la dirección del sindicato. Tuvimos una larga charla con el presidente donde le explicamos la situación que vivía la OCE. Todos escuchan, todos te dicen que sí, porque muchas de las cosas que decimos son irrefutables, pero después mantienen su política de recortes. Lo que estamos haciendo ahora como medidas, insisto, es trabajar a reglamento, que significa trabajar por aquello que se nos paga, garantizar el servicio de agua potable mediante los correctos mecanismos de guardia gremial en las áreas clave, ¿sí? Ahora garantizarlo mediante guardias gremiales, con las dotaciones mínimas que aseguren que se hace lo imprescindible para que la población no sienta el impacto de ninguna medida. Pero entonces es medio complejo de entender, siendo que si no se hacen las horas extra, como tú lo planteabas, y si no se hace el trabajo los fines de semana con guardias completas, no se puede brindar el trabajo de forma completa. ¿Cómo se garantizaría? Las tareas son múltiples. Hay tareas esenciales, cotidianas, para que se potabilice y se bombee el agua. Hay roturas esenciales, ¿sí? Caños que se pueden romper y dejar sin agua una casa, un hospital, todo eso se va a cubrir, no importa nuestras medidas. Eso es lo que, por supuesto, va a asegurar. Después, en una planta tú tienes tareas de mantenimiento, de determinados análisis y demás, que no hacen al bombeo
diario del agua, ¿no? Sino que son tareas, hay muchas más cosas que se tienen que hacer. Pero si eso se mantiene en el tiempo, sí bueno, va a haber una afectación. La verdad que no se debería mantener en el tiempo, como lo decíamos ayer, lo vuelvo a decir hoy, las autoridades, el gobierno y la OCE pueden solucionar esto en 2 horas si quieren, ¿no? Es un problema de voluntad política, anular el decreto que mantiene la eliminación. Claro, van 7 meses del año 2023 con crisis hídrica y sigue vigente la eliminación de vacantes, por ejemplo. No es que la eliminaron vacantes, siguen eliminando. ¿Cómo se desactiva esto? ¿Con un anuncio de la eliminación de ese decreto? ¿Con el anuncio de que se va a incorporar esa dotación mínima que usted venía hablando? La OCE tiene que definir para el 31 de julio su presupuesto operativo próximo. Alcanza con que, lo digo explícito, lo pueden buscar en internet además, el artículo 16, si hoy lo buscan, el decreto de OCE, ¿sí? El presupuesto de OCE es un decreto de la Presidencia de la República, lo pueden googlear, el artículo 16 es el que mantiene hoy la eliminación de vacantes. ¿Cómo se soluciona? Colocando en el artículo 16 cuál es el personal, para que quede, y lo decrete el Presidente de la República, porque así funciona constitucionalmente los servicios descentralizados del Estado, fijen en el presupuesto de OCE, vuelvan a colocar la cantidad de personal que necesitamos, además de otro conjunto de planteos que le hemos hecho, que son menores, que también deben ir al presupuesto. Se soluciona colocando la justa demanda de los trabajadores en el presupuesto de la empresa, para lo cual quedan menos de 15 días. Pero ¿hay realmente diálogo? Porque la tensión ha crecido en los últimos tiempos, incluso con la crisis hídrica en el medio. Tú decías con clara referencia a la cortina de humo, a la bomba de humo, que fue como un poco el epicentro de esa tensión. ¿Es el camino también llegar a esa situación? ¿Es la forma para poder destrancar este conflicto? El episodio está relacionado al proyecto Neptuno, no a la discusión del presupuesto. Pero la tensión, por supuesto, nuestra intención es llamar la atención, eso lo vamos a sostener, porque a la par de que se desmantela la empresa, se avanza en un enorme negocio con un capital privado que compromete 800 millones de dólares del presupuesto de la empresa, que solo se financia por su tarifa, es lo que venimos alertando. Ese negocio lo va a pagar la gente porque así está previsto y dispuesto en el contrato en el cual se avanzó. Diálogo, como dije yo, hemos tenido de arriba hacia abajo por todos lados. El problema es que dialogar no significa agendar una reunión y hacer que te escucho. El problema es si posterior a eso ocurren cosas. Para nosotros, yo te voy a poner un ejemplo. La falta de personal traducida a la realidad implica que en plena crisis hídrica hay 4 camiones cisterna que están parados, ¿sí? Porque la OCE tiene 13 camiones cisterna, de los más grandes, ¿no? De un volumen importante, pero no de choferes. Había 13 choferes, eliminaron los cargos, ¿sí? Implica que construyen un pequeño dique en Velastiquí. Podría hablar horas de lo nefasto de lo que se hizo ahí, pero no importa, digamos, porque era una emergencia, contener agua ahí, no tienen operador, ¿sí? Tienen uno que si se enferma, hubo días que no hubo, ¿no? Y pasó el agua en plena crisis. O sea, así, eso pasa de verdad. La OCE tiene todo el material para ir a arreglar las cañerías principales cuando se rompen, y hubo días que no había quien las arreglara, porque no juntás 5 personas, ¿sí? Porque ya están arreglando otras cosas. Entonces, esa es la realidad, es casi irrefutable. Nadie, yo invito siempre que alguna autoridad de OCE o del Poder Ejecutivo venga a justificar por qué está bien haber eliminado esos cargos y por qué está bien mantener la reducción de personal. Mientras nadie nos responde, en 15 días se va el presupuesto y, como dije, en 15 días se vence el plazo para ajustar esto en el presupuesto y después llegamos al año 2026. Eso es lo acuciante. ¿Qué buscamos ahora? No tiene nada que ver con empeorar la calidad del agua. Además, por suerte, ha mejorado y nosotros eso lo vamos a garantizar. De hecho, creo que lo hemos sido claro. Nuestro problema es con las autoridades, nunca con la población, ¿sí? Pues la población puede estar tranquila. Incluso creo que todo el mundo ha visto que la crisis del agua mostró que la OCE no estaba en condiciones de hacerle frente y es producto del desmantelamiento interno que está sufriendo. Y eso creo que toda la población ya a esta altura lo tiene claro. Tú decías que de este gobierno, también de gobiernos anteriores, esa desmantelación y bueno, y que la OCE no tenga capacidad de hacerle frente a una vicisitud como la que estamos viviendo. En términos de responsabilidad de los dos. La agudización es actual, la cosa hay que decirla por su justo nombre. De responsabilidad de los dos, porque uno puede fechar hasta en el 2013 el incremento de la tercerización y de la disminución de personal en la OCE. Lo cierto sí es que igual iba entrando un poco de personal, menos que el que se iba. Se aplicaba un 3x1, puesto por el ministro de Economía en ese momento. Hoy no entró nadie, ¿sí? Dicen
que debería entrar un tercio, pero no le entra nadie. ¿Sí? Insisto, miren, el llamado externo que realizó esta administración, el único, empezó en octubre del año pasado, todavía está dando vueltas en las oficinas, no hay nadie. Sigue perdido en la burocracia y nadie se preocupa por concretarlo, sigue sin entrar gente. Y nosotros no entramos en la discusión de esta mezquina para nosotros de ver quién junta más votos en la crisis del agua. Las responsabilidades las tienen todos. Después hay un gobierno de turno, ¿no? Yo le tengo que pedir al que está sentado en el directorio. Hoy es Montero el presidente de OCE, es él el que tiene que resolver el problema, no valen las excusas del pasado. Si elegiste estar ahí, tenés que hacerte cargo de la situación. Volviendo al tema de la situación que se generó hace unos días justamente con ese día de conflicto que se recrudeció. Tú decías que lo hicieron para llamar la atención. ¿Hay un mea culpa de que quizá hubo un exceso? ¿Se hace encargo de que sí hubo una bomba de humo y que fue tirada por el sindicato dentro del edificio? Sí, no consideramos un exceso en ninguna de las medidas. Había sido decidido por toda nuestra plana de dirección, incluso por ámbitos bastante representativos. Esa misma mañana, previo a eso, hubo una asamblea en las puertas de la OCE. Digamos, no fue una decisión de uno o de dos tampoco. Así que la intención era efectivamente llamar la atención porque lo que no se puede es quitarle el contexto, que era el avance de un contrato que compromete por 3 administraciones más, porque el contrato es de 20 años, ¿no? Compromete y deja las manos atadas, gobierne quien gobierne, a las próximas 3 administraciones en un presupuesto que es más de la mitad del presupuesto anual de OCE para invertir, ¿no? O sea que o sube la tarifa o se deja de invertir en otra cosa. Entonces no es menor entender cuál era el planteo y que llevamos meses pidiéndole al directorio que pausara eso y discutiera, ¿sí? Y que incluso destinara plata, porque lo otro importante acá no solo es un dineral, sino que no tiene nada que ver con esta crisis. ¿Sí? Una denuncia en Fiscalía. ¿Ustedes ya tuvieron alguna citación, algún avance al respecto? Todavía no fuimos notificados, así que más allá de lo que pueda salir en algún programa, nosotros hasta oficialmente no tenemos nada. ¿Tuvieron algún diálogo, algún contacto luego de ese hecho? No. Nada. Con respecto al hecho, no. Nada. ¿Con las autoridades para bueno, por lo menos salir de ese punto de crisis? No, tuvimos una reunión en el Ministerio de Trabajo por el tema del presupuesto del que estoy hablando aquí, del ingreso de personal y demás. Y después la OCE designó negociadores, el directorio de OCE, que por ahora, más que contarnos cómo tratan de convencer a la OPP, no hemos podido negociar mucho. Por eso llegamos a esta situación, porque en la OCE se da mucho esto de que te reciben y te escuchan, toman nota de lo que uno le dice como si ellos no trabajaran en la OCE y no supieran lo que le estamos diciendo y todos sabemos la realidad, ¿sí? Y juegan al desgaste con el tiempo. Por eso lo que estamos haciendo ahora con este conflicto, cuyas medidas se basan en mostrar que si todos trabajamos normalmente la OCE no tiene personal, ¿sí? Es exponer aquello que venimos insistiendo año tras año de que la OCE no tiene gente, pasar a mostrarlo con los hechos. La OCE no tiene gente. Si yo te digo que me voy y que no hago la hora extra, de golpe no hay otro turno para cubrirlo. ¿Por qué? Porque sacaste el personal. Ayer y hoy recibieron comunicación de alguna autoridad. Es presumible que, por ejemplo, el concepto de esencialidad esté en la vuelta, ¿no? Bueno, nos ha llegado rumor, sí, en el día de ayer, particularmente relativo al funcionamiento de la planta de Aguas Corrientes. Como dije, bueno, yo voy para ahí ahora a continuación de hablar con ustedes. Vamos a insistir, nosotros vamos a asegurar el suministro de agua potable, tal cual lo tiene que hacer la planta de Aguas Corrientes en cuanto a la calidad que se puede debido a la crisis, ¿no? Eso excede, digamos, a nuestro problema, pero trabajar como se debe, porque la población no es nuestro rehén. Si se elige el camino de la esencialidad, una esencialidad que sería una esencialidad para obligar 12 horas extra, ¿no? Para que se entienda, porque acá nadie está faltando a trabajar en su régimen normal, nadie está de paro. ¿Sí? Es una clara muestra de debilidad. No tiene argumento para lo que decimos y se elige el camino represivo de la esencialidad. Bueno, se tendrá que hacer cargo quien pone sobre la mesa esa carta, ¿no? En vez de responder, porque hasta ahora lo que se habla del episodio del humo, se habla de la esencialidad, nadie habla de lo que estamos denunciando, que la población tiene muy claro. La OCE no tiene gente para funcionar. Kremerman, la última vez que estuvo acá dijo que usted no tomaría agua de la OCE. Ahora que cambiaron los valores, mejoró un poco las reservas, ¿se puede tomar el agua? Bueno, los valores últimos, por suerte, con las lluvias que hubieron, han mejorado. No tanto por la cota de Paso Severino, sino porque también cayó agua en el tramo del río que está entre Paso Severino y la propia planta de Aguas Corrientes.
Y bueno, hay una decisión técnica claramente de mezclar menos, así que según los valores se puede un día o no. Yo esperaría a que se normalice la situación, ¿sí? Hasta que se pueda asegurar la continuidad de valores como los de los últimos 3 días de manera permanente. Y ahora, si bien mejoró el stock de agua, si no llueve más, ¿para cuántos días hay? Bueno, cerraron la válvula de la presa de Paso Severino, así que eso asegura... Depende de esto también, a ver, para ser claro, depende de cuánto se quiera mezclar, ¿sí? Si yo quiero no mezclar agua salada y utilizar agua como teníamos en enero, el stock va a ser para menos días. Si yo quiero estirar eso y vuelvo a mezclar y tengo otra vez agua salada, agua parcialmente salada. Ahora la mezcla cambió, ¿no? Ahora la Habría mezcla más cambió, agua dulce que salada. Es una decisión adrede. En esta situación, entonces, ¿para cuántos días se calcula? No, es imposible calcular, creo que varios días, seguramente, porque ahora es decisión de las autoridades jugar con la válvula de Paso Severino, digamos, no le puedo responder. Pero si la abren todas determinados días, lo que para nosotros lamentablemente no puede pasar es que se legitime que lo normal es un contenido elevado de sal, digamos. No, está bien, no llegamos al número rojo donde se acabó el Paso Severino, ¿no? Por suerte, pero tampoco vamos a acostumbrarnos a que a que un poco más de sal está bien. Tú decías que esperarías a que se normalizara por varios días. A que se vaya la emergencia hídrica. A que se vaya, pero puede haber sedimentos nuevos, puede haber movimientos, justamente por haber estado tanto tiempo casi seco, por todo lo que salió a la superficie, por el movimiento. ¿Cómo ven esa situación? Sabemos que, no es mi área, ¿no? Es una parte ya muy técnica para biólogos. Sí, es en base a tu conocimiento de... Ahí está. Obviamente uno tiene conocimiento porque trabajamos ahí y nuestros compañeros son parte de esa operativa. Por supuesto, el río no es el mismo que antes, eso está claro. Además, se ha bombeado de distintos lados, se ha trasvasado de manera artificial agua de un lado a otro. Así que, a medida que la situación se puede ir normalizando, hay muchos otros parámetros, como el amoníaco, por ejemplo, o la cantidad de materia orgánica que tiene un río, además, que tienen que ir midiéndose. O sea, asegurar que se vuelve a las etapas previas a la crisis va a llevar su tiempo para dar garantías a la población, ¿no? Lamentablemente, para nosotros es inaudito. Los trabajadores de OCE estamos muy sorprendidos de haber llegado a la situación de tener que cuestionar el agua potable, digamos. La confianza, porque es lo que tomamos para nuestra salud, con lo que le damos a nuestros hijos, con lo que cocinamos, es difícil, algo que se pierde de un día para el otro, desde el primer momento que se anuncia que empeoró la calidad, y es muy difícil, lamentablemente, ¿no? Es muy difícil recomponer la confianza de la población en el agua que suministra. Algunas voces hablaron de la posibilidad de que nunca vuelva a ser la misma. Eso sería gravísimo. ¿Pero existe esa posibilidad? Si hacen las cosas bien, no. Si hacen las cosas bien. Si se invierte en lo que se tiene que invertir, si le das a la planta Aguascorrientes, un ejemplo, la planta Aguascorrientes hace 5 años tenía 400 personas, hoy tiene 140, ¿no? Ahí te pongo un ejemplo de por qué se vuelve dramático el problema del personal. Si no tengo gente para hacer las cosas, para limpiar los filtros, etcétera, etcétera, ahí no, es difícil. Si se hacen las cosas bien, se puede volver perfectamente a la situación normal. Desde los funcionarios de la OCE manejan qué fechas se terminarían las obras de ese embudo que se va a hacer con el río de San José. Lo lógico son los 60 días que dijo la propia Cámara de la Construcción. Nosotros, cuando el presidente dijo 30 días, ya pasaron casi 40, ¿no? Que se hacían 30 días, era ilógico totalmente. Como mucho de lo que ha pasado en esta crisis, de anunciar algo para dar la idea que estamos manejando una crisis que después no sucede, desalinizadoras que no llegan, que aunque hubieran llegado no son soluciones por un problema de escala, construcciones que dicen 30 días, 20 millones de dólares y que después terminan siendo por lo menos 60 días, te lo dicen los de la Cámara de la Construcción, que no creo que sean amigos nuestros, por cierto, y dicen no, pero por lo menos 40 millones de dólares. La pregunta que nos hacemos nosotros con la obra de San José es, bueno, pero si tenías una obra del agua potable, que ojo, es una obra importante, representa el 40% del consumo de aguas corrientes, ¿sí? Nosotros nos preguntamos, ¿y por qué si tenías una obra que se podía hacer, no la hiciste en enero? Cuando empezaste a rezongar a la gente por el uso del agua. Entonces estabas reconociendo, o en octubre cuando le descontaste a los empresarios del agro un decreto que dice por la crisis hídrica, ¿sí? ¿Por qué ahí no lanzaste una obra que quizá hubiera evitado la situación del agua salada? La razón es fácil, ¿no? El señor que está a cargo de la OPP y todo el equipo económico no quiere gastar plata, ¿sí? Por el déficit fiscal, etcétera, etcétera. Ahora, lo terminan gastando igual, mal en el sentido de más caro, porque todo lo que haces apurado, vía compra directa y no licitación, o sea que no hay precios, no se compite por precios, están arreglando con todas las empresas para que ninguna se enoje, pagando un sobreprecio enorme, haciendo